En las profundidades de un hermoso arrecife de coral, vivía un pez llamado Kaito. El arrecife era un lugar bullicioso y colorido, donde los peces parloteaban sin cesar y los sonidos del mar llenaban el ambiente. Los corales crujían, las olas rompían en las cavernas y los cangrejos se comunicaban con sus pinzas. Kaito, sin embargo, era diferente. Siempre había sentido que el ruido lo distraía, como si algo importante le estuviera siendo ocultado por el constante murmullo del océano. Kaito pasaba sus días nadando entre los corales, interactuando con otros peces, pero cada vez se sentía más frustrado. Mientras los demás reían y conversaban, él se daba cuenta de que no podía escuchar su propia voz interior. ¿Por qué todo es tan ruidoso?, pensaba. Su inquietud crecía, y a menudo se encontraba nadando en soledad, lejos del bullicio, buscando respuestas. Un día, Kaito decidió visitar al sabio del arrecife, un viejo pulpo llamado Octavio, que vivía en una cueva tranquila lejos del caos. Octavio había vivido por muchos años, y había visto mucho del océano. Kaito le expresó su angustia por el ruido, y le preguntó si había una manera de encontrar paz. El pulpo lo observó con sus ojos penetrantes y respondió: el silencio es un secreto que pocos conocen, Kaito. Para encontrarlo, debes ir más allá de los ruidos superficiales y escuchar con el corazón. Intrigado por las palabras de Octavio, Kaito decidió emprender una búsqueda para descubrir el significado del silencio. Sabía que no podía encontrarlo en el arrecife bullicioso, por lo que decidió explorar más allá, hacia las aguas más profundas y desconocidas del océano. Kaito dejó el arrecife y comenzó su viaje hacia las zonas más profundas. Mientras se alejaba, el sonido de las voces de los otros peces y el murmullo de las olas disminuía. Al principio, esto lo llenó de alivio, pero también de una sensación extraña, la soledad. Mientras nadaba hacia lo profundo, Kaito se encontró con un delfín juguetón llamado Luna. Ella nadaba rápidamente alrededor de él, creando burbujas y carcajadas. ¿Por qué te alejas del arrecife?, le preguntó Luna. Kaito le explicó que estaba buscando el silencio. Luna se rió suavemente y dijo: el silencio está en todas partes y sabes cómo escucharlo. A veces, el juego y el movimiento también pueden ser silenciosos. Las palabras de Luna resonaron en Kaito. Tal vez el silencio no significaba ausencia de sonido, sino algo más profundo. Agradeció al delfín y continuó su viaje, decidido a entender lo que Luna había querido decir. Después de varios días de nado, Kaito llegó a una cueva sumergida. El agua era más fría y oscura aquí, y todo estaba inmóvil. Decidió entrar. Dentro, el sonido parecía detenerse. Todo lo que había conocido del bullicio del arrecife estaba ausente. Por primera vez, sintió algo cercano al verdadero silencio. A pesar del silencio, Kaito empezó a escuchar algo más, el leve murmullo de una corriente que pasaba por las paredes de la cueva. Se dio cuenta de que incluso en el lugar más silencioso, el océano seguía vivo y moviéndose. El silencio no era una ausencia total, sino una conexión sutil con la vida a su alrededor. Dentro de la cueva, Kaito encontró una medusa transparente, que se movía de manera tan lenta y delicada, que parecía flotar en el tiempo. ¿Por qué te mueves tan despacio?, le preguntó Kaito. La medusa respondió: el silencio se encuentra en la lentitud. Al moverme con calma, escucho el ritmo del océano y me conecto con su quietud. La lección de la medusa tocó a Kaito profundamente. Empezó a nadar más despacio, observando cada burbuja, cada corriente de agua que lo rodeaba. Cuanto más lento se movía, más escuchaba lo que antes había pasado desapercibido: el suave sonido de las corrientes, el crujir lejano de las rocas, e incluso su propia respiración bajo el agua. A pesar de las revelaciones, Kaito sentía la tentación de regresar al arrecife, donde todo era familiar y lleno de vida. Pero cada vez que pensaba en el ruido constante, recordaba la paz que había comenzado a encontrar en las profundidades. Decidió seguir adelante. En su viaje más allá de la cueva, Kaito escuchó un sonido profundo y resonante.
Era el canto de una ballena, que viajaba por las corrientes de agua, como un eco. Kaito se dio cuenta de que este sonido no interrumpía el silencio, era parte de él. El canto de la ballena era una expresión del silencio profundo del océano. Kaito se acercó a la ballena y le preguntó sobre su canto. La ballena, con su voz grave y tranquila, le explicó: el canto no es ruido, es una forma de conectarse con el silencio del océano. A través del canto, sentimos la inmensidad del mundo que nos rodea. Cada vez más fascinado por lo que estaba aprendiendo, Kaito siguió nadando hacia lo más profundo del océano. Aquí, en las aguas oscuras y frías, el silencio era más palpable. Había menos criaturas, menos ruido, pero la sensación de vida era abrumadora. En el fondo del océano, Kaito se encontró con una estrella de mar. A diferencia de otros animales, la estrella de mar no hablaba ni se movía mucho. Simplemente existía. Kaito se dio cuenta de que la estrella de mar estaba completamente en sintonía con el silencio, su presencia era una lección en la quietud y la aceptación. Mientras Kaito observaba a la estrella de mar, algo cambió en su interior. Entendió que el silencio no era solo la ausencia de ruido externo, sino un estado de ser. Era una conexión con uno mismo y con el mundo, una forma de sentir el pulso del universo sin interrupciones. Con esta nueva comprensión, Kaito decidió regresar al arrecife. El viaje de vuelta fue tranquilo, y aunque el ruido del océano volvió a rodearlo, ya no lo perturbaba. Había aprendido a escuchar el silencio, incluso en medio del caos. Cuando Kaito regresó, los otros peces notaron que algo había cambiado en él. Aunque el arrecife seguía siendo ruidoso, Kaito se movía con una calma que nunca antes había mostrado. Los peces se acercaron a él, preguntándose qué había descubierto en su viaje. Kaito les contó su historia, pero no con muchas palabras. Les habló del silencio que había encontrado en las profundidades, y cómo no era necesario viajar tan lejos para descubrirlo. El silencio está dentro de nosotros, dijo, es un regalo que podemos encontrar, si aprendemos a escuchar más allá del ruido. Inspirados por Kaito, algunos peces comenzaron a practicar momentos de silencio en sus días ruidosos. Se alejaban del bullicio, se movían más despacio y escuchaban las suaves corrientes que siempre habían estado ahí, pero que nunca habían notado. Con el tiempo, el arrecife se volvió un lugar más pacífico. Aunque seguía habiendo conversaciones y risas, los animales del arrecife habían aprendido a valorar la quietud. El silencio no era visto como una ausencia, sino como una presencia enriquecedora. Kaito fue reconocido como un sabio en el arrecife. No por su fuerza o velocidad, sino por su comprensión profunda del silencio. Cuando los animales enfrentaban problemas, acudían a él en busca de consejos, y él siempre los guiaba con una quietud que inspiraba confianza. La historia de Kaito se transmitió por generaciones. Los peces jóvenes crecieron escuchando sobre el pez, que había descubierto el secreto del silencio, y cómo esa sabiduría había cambiado el arrecife para siempre. Al final de su vida, Kaito se sumergió en las aguas profundas una vez más, no para escapar del ruido, sino para sentir de nuevo esa conexión silenciosa con el océano. Mientras descendía, sabía que el verdadero silencio siempre lo acompañaba, porque lo llevaba dentro de su corazón.